Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero felicitar al señor alcalde por ser el anfitrión de este encuentro en la sede de este ayuntamiento, de esta alcaldía, de una ciudad histórica de República Dominicana. Porque si hay una ciudad en el nordeste que tiene gran historia en la vida nacional, es Sánchez. Quiero saludar a todos los integrantes de la mesa que preside este acto, a todos los representantes del Club Rotario, a doña Desiree, presidenta del club, a todos los representativos de esta comunidad y muy particularmente a los jóvenes aquí presentes. Digo algo muy importante. Esta nación fue concebida por un joven, fue forjada por un grupo de jóvenes. Y yo quiero enfatizar esto. En cada generación, los jóvenes han tenido que asumir un rol protagónico para que la nación de Duarte se preserve. Por tanto, la nación que fundó Duarte, que fundaron los trinitarios, no sobrevive sin los jóvenes. Solo los jóvenes, asumiendo su responsabilidad, tendrán futuro si preservan esa obra que soñó Juan Pablo Duarte. Se me ha pedido que intervengan aquí esta tarde. Me siento muy honrado de venir en compañía de este grupo del Movimiento Tricolor a esta comunidad a hablar de un tema que es el mayor tema, el mayor asunto que puede ocupar en el presente y en el porvenir las mentes de los buenos y verdaderos dominicanos, que fue una expresión que usó permanentemente Juan Pablo Duarte. Porque desde que República Dominicana se concibió, nunca había enfrentado una situación de tanto peligro, de tanto riesgo, como la que está viviendo en el presente. Por tanto, los dominicanos en el siglo XXI, en el año 2018, de cara a una fecha histórica importante que no debemos olvidar, que es el bicentenario de la ocupación haitiana de 1822, estamos emplazados a tomar conciencia, a hacernos cargo del mayor desafío de la nación dominicana a lo largo de toda su existencia. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes.
¿Cuántos de ustedes creen que República Dominicana tiene problemas migratorios serios? Que levanten la mano. Fíjense, una pregunta abierta. La mayor parte de los jóvenes no entienden que tenemos problemas migratorios serios. Y los que levantaron la mano están equivocados. Y ustedes me van a preguntar, bueno, y entonces, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? Bueno, pues yo quiero decir, como decía Cantinflas, que el problema es que no sabemos cuál es el problema. El problema es que no sabemos cuál es el problema. Cantinflas es para muchos un cómico, pero para los que lo seguimos y lo admiramos, sabemos que es un filósofo popular, porque dice grandes verdades. Y no hay una verdad más grande que esa aquí y ahora, en República Dominicana. No sabemos cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. Y si no sabemos cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, entonces no vamos a encontrar nunca una solución. Y si ese problema amenaza nuestra existencia como nación, entonces nunca podremos defendernos. O quizás cuando nos demos cuenta, será tarde, o tendremos que enfrentar un tipo de lucha desesperada. Tienes razón cuando dice que este país se ha firmado frente a muchos adversarios externos. Le faltaron los ingleses, pero es verdad, este país ha sido un país heroico que ha luchado permanentemente por su libertad, por su independencia, por su soberanía. Pero ahora enfrentamos la prueba mayor. ¿Tenemos problemas de migración? No, problemas de migración tienen muchos países. Nosotros tenemos un problema más complejo. Ojalá fuera un problema de migración, porque si fuera un problema de migración se puede resolver tan simplemente como aplicando la ley de migración, aplicando política de control fronterizo. Y eso es parte del problema, pero no es el problema. Ni siquiera es la médula del problema. Y como el tema es hablar, y voy a hacer un esfuerzo por condensar este tema complejo y denso, como el tema es hablar de las relaciones dominico-haitianas y su impacto en la estabilidad y la paz de la isla de Santo Domingo y la región del Caribe, yo quiero decirle que todo análisis de esta problemática tiene que partir de un hecho fundamental. Haití hace tiempo es un estado fallido. El doctor Berger lo mencionó. Un estado colapsado. Y eso lo sabe toda la comunidad internacional. Lo saben las potencias, lo saben los organismos internacionales, lo sabe el liderazgo de República Dominicana, lo sabe el liderazgo haitiano. Ya retengan este dato. En 1949, la primera misión de Naciones Unidas que fue a Haití
les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. No mencionaba ningún país, pero en esa época nosotros éramos menos poblados y estábamos al lado. Repito, para los que creyeron que habían oído mal, fomentar la migración masiva de familias enteras hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Y los que hemos estudiado este tema sabemos que desde esa época todos los gobiernos haitianos, todos, sin excepción, incluidos las juntas militares, estuvieron muy claros en que esa era una línea que ellos tenían que seguir. Porque además le abría la posibilidad de ir a la reconquista de un territorio que en su visión histórica le perteneció y que ellos perdieron en 1844. Y veníamos en el camino hablando de que Haití acaba de publicar, lo publicó en el 2015, pero llegó aquí, y esto es una primicia, su libro blanco de defensa, que es el documento donde ellos fijan sus estrategias de defensa nacional. Y cuando uno lee el capítulo relativo a la historia, tiene que preocuparse, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Porque muchas veces el silencio está, el infierno está en lo que callamos. Padre, es una buena interpretación del infierno. El infierno está en lo que callamos. Y ahí, en la realidad República Dominicana, apenas se menciona en el resumen de la historia del libro blanco de defensa de Haití del 2015. Ahora, ¿por qué Naciones Unidas en el 49 dijo lo que dijo? La conclusión quinta de ese informe decía: es necesario fomentar aceleradamente la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otra zona del Caribe menos poblada. ¿Por qué? Porque ya en ese momento había un agudo deterioro de los recursos naturales. Había una devastación de los recursos productivos, una mengua de los recursos hídricos, una pérdida acelerada del suelo fértil y de la cubierta forestal. 49, han pasado muchos años, y esa era la realidad en esa época. Haití, cuando se habla de estado fallido, responde a esa característica. Es una zona de desastre ecológico. Todos los informes de los organismos internacionales así lo indican. Apenas tiene un 2% de cubierta forestal. Jóvenes, ¿quiénes han visto el documental La Verdad Inconveniente? Lo pueden buscar en YouTube. Yo los invito a ustedes a que busquen ese documental. Son 3 documentales que les voy a recomendar a todos los presentes. La Verdad Inconveniente es un documental que lo pueden buscar en YouTube, producido por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Y en una parte del documental habla
de la diferencia que hay entre República Dominicana y Haití. Después hay otro documental que quiero que lo tengan presente para que se orienten sobre el tema. Estamos hablando del tema medioambiental. Las aguas del infortunio. Es un documental del más famoso oceanógrafo francés, Jacques Cousteau, hecho con mucho amor y mucho respeto por el pueblo haitiano. Ahí hablaba de la situación del medio ambiente y sobre todo los recursos costeros marinos de Haití. Y el tercero, que se produjo en República Dominicana y que lo produjo un equipo que trabajó con nosotros y con informaciones que nosotros le dimos, que tiene cerca de 180,000 visualizaciones en YouTube, lo pueden buscar, se llama La Tierra Perdida. La Tierra Perdida. ¿Por qué es importante ver eso? Porque eso comprueba lo que estamos diciendo, de que es una zona de desastre ecológico. Pero no solamente es una zona de desastre ecológico. Tristemente, lamentablemente, es una zona de desastre sanitario. La FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Oxfam Internacional, emiten cada cierto tiempo informes sobre la situación sanitaria de esto. Una situación extrema, y lo decimos con dolor. Y lo sabe toda la comunidad internacional. La última desgracia fue el terremoto. Y finalmente, además de ser zona de desastre ecológico y zona de desastre sanitario, virtualmente es un estado nominal, solamente figurando en la acción internacional, pero con muy poca capacidad de gestión de los servicios públicos fundamentales. Es un narcoestado. En general, todo el Caribe tiene el riesgo de convertirse en narcoestado, incluido República Dominicana, vamos a decirlo con crudeza. Pero el caso de Haití es un caso extremo. Todo eso lo sabe la comunidad internacional. ¿Qué sería realmente la reacción más justa para Haití? La más humana. Haití es un pueblo emblemático. Emblemático. Y muy problemático. Son las dos cosas. Emblemático y problemático. Bueno, lo justo sería que esa comunidad internacional haga un esfuerzo. ¿Por qué? Por reconstruir sus bases, por comprometer al liderazgo haitiano en un esfuerzo de relanzar su estado. El otro día salió una versión que los chinos iban a invertir 30,000 millones en Haití. Cuando yo oí la versión, yo dije, bueno, eso parece un cuento chino. Pero yo dije, pero vamos a soñar. Vamos a soñar. ¿Qué pasaría si realmente los chinos o cualquier otra potencia o un conjunto de potencias deciden, bueno, vamos a hacer justicia con Haití y vamos a invertir durante 15 años, 20 años, un promedio de 1.500 millones de dólares?
en una alianza internacional que haga eso a pesar de los dirigentes haitianos. Porque parte del problema que tiene Haití son sus dirigentes, que han bloqueado incluso a la gente que quiere ir a ayudar, lo bloquean. Porque hasta para canalizar recursos de ayuda, de cooperación internacional, hay que pagar soborno. ¿Qué pasaría? Bueno, muchos de los haitianos que están aquí retornarían a su país. Y a lo mejor hasta muchos dominicanos dicen, bueno, vámonos para allá. Pero ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué eso parece un sueño? ¿Por qué durante 20 años la comunidad internacional no ha hecho el esfuerzo que ha debido hacer? ¿Por qué se ha limitado a impedir que salgan por mar hacia los Estados Unidos, hacia los territorios de las Islas Británicas, de la Commonwealth, o hacia los territorios franceses de ultramar? ¿Por qué? Porque eso sería lo justo y lo conveniente y lo que daría estabilidad y paz a la isla y lo que alejaría un conflicto muy peligroso, porque estamos hablando de 21 millones de personas en un pequeño territorio de 76.000 kilómetros, con diferencias históricas, con diferencias culturales. ¿Por qué no lo hacen? No lo han hecho porque han conseguido y concebido lo que nosotros hemos llamado en el movimiento tricolor la solución dominicana al problema haitiano. Cuando meten los números dicen, pero en vez de reconstruir ese país, en vez de levantarlo, en vez de garantizarle un futuro propio, respetar su derecho a su propio desarrollo, vamos a forzar una solución dominicana. En doble sentido. A grupos poderosos de República Dominicana se le ha dicho, miren, ustedes van a tener un mercado de 20 millones de personas. Ustedes van a dominar un mercado de 20 millones de personas. Miren, este país lo tiene todo, como dice el anuncio de turismo. Nosotros somos un país privilegiado por su posición geográfica. Tenemos recursos hídricos como pocos países de la región. Tenemos recursos mineros de clase mundial, de minería metálica y no metálica. Tenemos petróleo y gas. Tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos historia, tenemos identidad, tenemos infraestructura. Con muchas limitaciones, tenemos ciertos niveles de institucionalidad. Sin embargo, tenemos un Estado que no está funcionando bien, que tiene limitaciones para cumplir sus fines esenciales. Pero en Haití no hay nada de eso. Entonces, si a un Estado débil, que tiene una alta deuda externa, que tiene niveles de corrupción altos, que tiene unos acuerdos comerciales que lo arrinconan, que lo presionan mucho, usted le pone la carga, el fardo de un Estado fallido de 10 millones, entre los que hay 8 millones de indigentes. ¿Qué va a pasar? Que en vez de tener un Estado fallido, vamos a tener
2 estados fallidos. Hay gente que solamente, como decía el doctor Montalvo, que nosotros le decimos Montalvo el bueno, hay gente que solamente ve la ventaja que puede tener la empresa, que puede tener un sector, pero no ve el conjunto. No ve el conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué están llegando los haitianos? No podemos culpar a ellos. Óigame, cualquier persona que tenga la oportunidad de emigrar para mejorar sus condiciones de vida, si sobre todo son extremas, lo va a hacer. Aquí se le está dando el trabajo, el salario, los bienes y servicios que no hay allá, los bienes públicos, del capital social. Entonces es natural que vengan. Pero ¿cuál es el impacto? Ya se explicó. ¿Por qué el salario real de los dominicanos hoy es el mismo que recibían por poder de compra a principios de los 90? Esa es una pregunta, porque crecemos todos los años. Pero ¿por qué el salario de los dominicanos se mantiene anclado en los 90? Ese es uno de los factores. Hay otros factores más, pero ese es uno de los factores. ¿Por qué, siendo un país que tiene todas esas condiciones y tiene tratado de libre comercio con 49 países, no estamos siendo exitosos en las exportaciones? Miren, si no fuera por las exportaciones mineras, República Dominicana tuviera un problema muy serio macroeconómico. Tenemos tratado de libre comercio para exportar a los países más ricos del mundo, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de atrincherarse en la isla de Santo Domingo para consolidar las posiciones monopólicas y oligopólicas que solo favorecen a unos pequeños grupos poderosos de República Dominicana, aunque perjudique a la mayoría de los dominicanos. Y es por eso que ustedes ven los indicadores de República Dominicana en una serie de variables y no mejoran, o no mejoran como deberían mejorar, porque somos el país que más crece. Entonces, esa solución dominicana es la que nos ha metido en una trampa. Nos ha metido en una trampa. Porque es solución dominicana por querer ir a dominar en Haití. Y es solución dominicana porque aquí le estamos resolviendo problemas que debería resolver Haití. Como un ejemplo, la clase política, las clases dirigentes del país. Ya tienen que ser los ciudadanos, las fuerzas vitales del país nacional, las comunidades, las que se movilicen. Y yo celebro mucho que este ayuntamiento sea el primer ayuntamiento donde se oye este mensaje de verdad y justicia para los dos pueblos de la isla de Santo Domingo. Hay solución, pero esa solución pasa por demostrar que no hay una salida a los problemas de Haití sacrificando al pueblo dominicano. Hay solución en la medida en que el pueblo dominicano se levante contra una conspiración criminal, porque lo que está pasando tiene mucho de conspiración criminal y hay un empeño en ocultarlo
dentro de una conspiración de silencio. Fíjense que yo hice una pregunta. ¿Cuántos entienden que tenemos un problema migratorio serio? Los jóvenes no se dieron por enterados. Qué felicidad, ¿verdad? No tienen que preocuparse. Y los que levantaron la mano creen que tenemos problemas migratorios serios. Pues no tenemos problemas migratorios serios, tenemos un serio problema internacional. Y resumo el planteamiento del movimiento. El movimiento tricolor quiere demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano, con una movilización del pueblo unificado, más allá de los partidos, porque los partidos están para competir por el poder, y aquí no estamos hablando del poder, estamos hablando de preservar la nación, de preservar a ese grupo de jóvenes que está despreocupada sobre estos problemas. Porque lo que puede venir, y ya lo estamos viendo en muchas partes del país, son choques de poblaciones. Y si sobrevienen choques de poblaciones, entonces se va a completar el plan contra la República Dominicana y vamos a ser víctimas de una agresión internacional. ¿Por qué? Estamos hablando de que las potencias saben lo que hay, pero quieren buscar una solución dominicana al problema haitiano. ¿Podemos luchar? Sí podemos luchar, pero necesitamos unidad. Necesitamos demostrar que el pueblo dominicano es un pueblo que tiene una posición con un factor moral de justicia, que no se va a defender como quieren algunos, de llevarnos a la línea de la confrontación violenta para agredirnos mejor, sino que vamos a usar métodos inteligentes, firmes, contundentes, con contenido moral, levantando nuestra bandera, levantando nuestra bandera, levantando nuestros valores, nuestra identidad, todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser, cumpliendo con un mandato, porque Dios nos puso aquí. República Dominicana existe porque Dios lo ha querido. Incluso su simbología fundacional está vinculada precisamente a una visión cristiana. Y esta obra de la historia, dentro del plan divino, los que estamos aquí ahora tenemos la responsabilidad de preservarla, pero con mucho sentido humano, con mucho sentido moral, forzando con esa posición el compromiso serio, consecuente, con un destino mejor para Haití, en Haití. Nunca aceptar, como se pretende, arrebatarnos el derecho de definir quiénes son los dominicanos. Porque ese debate que se está dando ahora no es un debate secundario. Si los dominicanos perdemos el derecho de definir quiénes son nuestros nacionales, porque nos los imponen las cortes internacionales, con chantaje, con presiones, explotando la vulnerabilidad del país y de sus clases dirigentes, entonces dejaremos de ser dominicanos en tierra dominicana. Y eso no lo vamos a aceptar, porque tenemos un mandato de Duarte muy claro de que República Dominicana ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Gracias por
su atención. Estamos dispuestos a cualquier pregunta. Soplando los vientos de libertad, se siente la algarabía del pueblo de Sánchez y, por qué no, del pueblo dominicano, reclamando libertad, libertad, libertad.